Pero bueno, ahora estamos al día, están todos los audios subidos desde la primera reunión que tuvimos hasta la de la semana pasada, que fue la de registros akáshicos, y bueno, y lo tienen ahí para escucharlos cuando quieran, tanto las que estuvieron presentes como las que no. Así que los audios ya están ahí para escucharlos. Esta semana, si bien no hubo, digamos, tantos comentarios en función de los temas que querían tratar, las que sí comentaron coincidieron en el tema de hoy, que es el de vidas pasadas. Entonces, no pasé la encuesta porque justamente aquellas que habían votado, salvo el caso de Nancy que había pedido el que tuvimos la semana pasada, todas coincidieron en el mismo tema, por eso no subí encuesta, porque no había, digamos, alguna otra propuesta diferente. Así que bueno, es un temita, es un temita y vamos a ver desde dónde, o sea, cómo encararlo. Ya el de la semana pasada, que fue el de registros akáshicos, fue un poco complejo quizá, sobre todo si alguien no tenía conocimiento acerca de ese tema, porque hay una introducción que tiene que ver con un montón, digamos, de puntos como para empezar a comprender de qué es lo que estamos hablando, que bueno, a veces es complejo de dimensionar o de entender. Este tema de hoy, que es el de vidas pasadas, también está relacionado con todo lo que tiene que ver con registros. Porque la semana pasada, cuando hablábamos acerca de los registros, nosotros hacíamos hincapié en que había una matriz universal, una memoria, un lugar donde se guardaba absolutamente toda la información. Cuando hablamos de vidas pasadas, si hablamos de vidas pasadas, ¿desde dónde nos paramos? ¿A partir de dónde? ¿Cómo empezamos a entender por qué puede haber una vida anterior o una vida futura o qué es lo que sucede en cuanto a esto? Entonces, antes de introducirme en este tema y de empezar digamos, a tomarlo o a encararlo desde un punto base, quisiera saber si alguna de ustedes tiene alguna idea o simplemente si puede intuir o desde su conocimiento intentar dar alguna definición o alguna idea de qué hablamos cuando hablamos de vidas pasadas. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien que quiera sumarse? Sí, Zulmita. Adelante. Mira, yo creo que el tema de vidas pasadas a mí me llega porque yo creo que he vivido muchísimas vidas, no tan solo esta. Ahora es como que con todo esto que estoy teniendo, pero me ha pasado de, por ejemplo, de estar en lugares que ahora veo por televisión y digo, jamás viajé a los Estados Unidos o sentir cosas o decir esto yo ya lo viví, ya lo sé, ya pasó, o esto ya lo tuve en algún momento. Los conocimientos, por ejemplo, en cuanto a lo que es por ahí, esto que yo acá en mi círculo le digo, los conocimientos de brujitas que no sé de dónde los saqué, no sé de dónde llegaron porque nunca los estudié, pero los tengo. Entonces, como que siento que he vivido varias vidas. Sí, sí. Eso que a veces desde digamos, la ciencia se puede llamar un déjà vu, cuando uno dice yo acá ya estuve, esto ya lo viví, esto ya lo pasé. A ver, ahí está haciendo... Manuela, creo que es tu micrófono, por favor. Si lo puedes apagar, va a silenciar. Ahí está, ese. Si era ese el que estaba haciendo un eco. Volvemos. Este tema
que a veces desde la ciencia se denomina déjà vu y que uno lo puede identificar como esto ya lo viví, esto ya lo pasé, esto ya me pasó, este lugar lo conozco, esta persona no es la primera vez que la veo. Desde la ciencia a veces dicen, o desde la psicología, que cuando sucede algo como esto, tiene que ver con la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Cómo? Si un estímulo o el reconocimiento de algo fuera captado por un sector del cerebro que está manejado a nivel subconsciente, lo capta más rápido y que cuando la mente consciente registra ese estímulo, como por unos segundos o un periodo muy chiquitito previo, el subconsciente lo había registrado antes, es como que, esto lo recuerdo porque... Entonces, esto es lo que se trata a veces de dar como una explicación de esto que se denomina un déjà vu o un revivir algo. Bueno, alguna explicación a nivel científico evidentemente hay que darle. Es posible, quizá tenga que ver con esto también, a lo mejor, o no. Pero como decíamos, todo lo manejamos a nivel de energía y esta energía, también desde la física, ¿no? Nada se pierde, sino que todo se transforma. También lo podemos entender desde el aspecto del cuerpo, de los átomos, del alma, del espíritu y de los distintos cuerpos que nosotros tenemos. Si bien nosotros nos percibimos con una forma y nos percibimos de manera física, no estamos, o sea, no nos integra solamente la materia, sino que tenemos, digamos, distintas densidades, ¿no? Distintas densidades que nos hacen ser quienes somos. Entonces, básicamente, en un nivel mínimo, podríamos pensar en 5 capas, ¿no? Como si fuéramos una capita de una cebolla y que tuviéramos 5 capas que nos recubren. El primero, que es lo que vemos, que es lo que nos identifica como humanos, que estamos construidos por átomos, sería este cuerpo físico, ¿no? Que es lo más denso, es lo más pesado, es lo que uno carga, digamos, para el espíritu es lo que lo limita, es como la cárcel, desde algún lugar a uno lo contiene, pero desde otro lugar a uno lo limita y no le permite vivir o ser o manifestarse a plenitud tal como uno es. Entonces, este cuerpo físico es un cuerpo denso. Después de este cuerpo físico hay un cuerpo mental. A medida que vamos hacia adentro, digamos, la densidad es menor. O sea, uno se va volviendo más etéreo. Entonces, primero podemos hablar de un cuerpo físico. La segunda capa sería un cuerpo mental, que obviamente está regido por las ideas. Y hay una tercera capa en esta primera, digamos, definición o instancia, que sería el cuerpo energético. Estas 3 capas sí o sí son físicas y es lo que determina la estructura karmática. Es lo que contiene. Es como si el karma fuera el cemento o el pegamento que une a estos 3 cuerpos que son el físico, el mental y el energético. ¿Hasta acá vamos bien? Antes de esto, ¿alguien más, además de Zulma, quiere mencionar algo sobre esta idea de vidas pasadas? La que quiera puede abrir su micrófono. Tina, ¿puede ser? Red. O...
Ivette, aquí. Sí, sí, por bueno, favor. Yo en lo que he estudiado he llegado a la comprensión de que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Ajá, y bueno, también dentro de lo que he estudiado en la cuántica, pues se dice que nuestro estado de conciencia muerto elegimos nuestra experiencia de vida. Ujú. Por lo tanto, sí creo en vidas pasadas y también creo en que de alguna manera, pues me ha tocado coincidir con la misma familia. Ujú. Y que de alguna manera pues también traemos cosas, memorias de vidas pasadas, ¿no? En el caso de mi hija le encanta la música hindú y yo nunca había escuchado música hindú. Ajá, y ella baila con la música hindú. Entonces me decía el otro día una amiga que seguramente venía de ahí, ¿no? Entonces sí. Hola, Ivette, ¿Ahí ya me escucho? Ay, ahora sí, se había silenciado tu micrófono. Ajá, y que todo lo que vengo a vivir en esta vida, bueno, de alguna manera es algo con lo que ya he coincidido anteriormente en otros procesos en mi estado de conciencia. Pero sí creo en la vida pasada, ¿eh? Perfecto. Gracias, Ivette. Nancy, sí. Sí, Nancy. ¿Me escuchan? Sí. No, yo por cosas que estuve escuchando y leyendo, sé que somos fractales, digamos, de una inteligencia superior de no materia, digamos, que somos como pedacitos de una misma mónada, por decirlo así, y que generalmente vida tras vida venimos encarnando, digamos, con las mismas almas, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Y que sí vamos jugando distintos roles. Eso es lo que tengo entendido. No me consta, o sea, yo no, por ahí siento cosas que todavía no las puedo definir muy bien, por eso no me voy a meter en eso, pero sí sé que, ya te digo, por escucharlo o por haber leído esas cosas, sé que venimos, digamos, nos desprendemos de una misma mónada o célula o lo que seamos, o lo que sea, y encarnamos en las distintas vidas con las mismas almas. Es lo que puedo aportar. Bien, bien. Nada más. Sí. Con distintos roles, ¿no? Todo lo que están diciendo es parte justamente de lo que vamos a ir viendo hoy. Sí, tal cual. ¿Quién más? Miriam. Sí, Zulma. Viste que ahora un estudio que hicieron los estadounidenses salió con que pudieron evaluar, o sea, pueden afirmar que dicen que en realidad no morimos, que pasamos a otro plano, por ahora etéreo, pero que lo que se muere en realidad, nosotros ya tenemos la creencia que nuestro alma o nuestro espíritu sigue, se eleva, pero dice que nosotros, ellos han podido confirmar que la muerte no existe, que pasamos directamente a un plano y que bueno, que de ahí vendrán vidas futuras y que de ahí se han quedado todas nuestras pasadas. Sí. Sí, bueno, obviamente a medida que el conocimiento va creciendo y que hay cosas que son superadas y que la ciencia no puede demostrarlas, es como que se abren distintos campos como para poder explicar qué es esto que en un primer momento no se entiende desde lo racional. ¿Alguien más quiere intervenir con alguna idea, algún comentario? Sí, Nancy. Sí.
por lo que pude escuchar también, se supo que las personas desencarnadas están en el plano 6, 7 del astral, de la cuarta dimensión, por lo que se pudo corroborar hasta ahora. Ya te digo, ¿es lo que aprendí o es lo que escuché o es lo que leí? Sí, no me consta, sí. O sea, no lo sé. No, lo sabés, no lo recordás. Claro. No lo sabés, pero no lo recordás. Tal cual. Ya creo que voy a ir recordando, pero bueno, esos son ítems que me van llegando por algo. No, que nos pasa a todos, o sea, nos pasa a todos justamente por la condición de volver a un plano físico y a un cuerpo físico. Entonces, es una situación que uno no puede identificar desde lo racional, pero que está impregnado. Sí, además de eso hay un velo de la memoria que obviamente no nos pueden dejar abierto porque sufriríamos por lo que no tenemos actualmente, lo que era antes, digamos, hijos, padres o lo que sea, sería inhumano estar acá recordando lo anterior y no teniendo los elementos como para poder superarlos, no entendiendo por qué, ¿no? Ahora, cuando uno entiende por qué, quizás, bueno, ya es otra la historia. No, y a veces, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, a veces no es solo para atrás, sino también el para adelante, ¿no? O lo que venimos a hacer, o lo que venimos a cumplir ahora y en este plano y en el que nos toca en el momento. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, entonces retomamos más o menos desde donde estaba un poquitito antes. Bueno, retomo porque algunas se sumaron justamente ahora. Para hablar entonces de vidas pasadas, uno tiene que suponer que uno no solamente está vivo en el aquí y ahora, sino que tuvo una existencia previa y que evidentemente tendrá una existencia a futuro o hacia adelante. Entonces, la pregunta es si existe la reencarnación, si no existe la reencarnación, ¿cómo es esto? ¿En qué momento uno encarna o desencarna? ¿Cómo hace alguien para pasar de una vida a otra? ¿En qué momento? ¿Qué sucede en ese pasaje o en ese nuevo nacimiento? Entonces, hablamos desde una mecánica que cada uno está construido no solamente en un solo cuerpo, sino como si fueran en distintas capas de este cuerpo, como hablábamos recién. Entonces, cuando nosotros decimos soy un ser humano, lo que nosotros normalmente nos referimos es a esta estructura y a lo que estamos viendo y a este físico compuesto de materia, de átomos, y que es lo que nos identifica, lo que nos da un color de pelo, una contextura física, habilidades para determinadas cuestiones. Entonces, este cuerpo físico sumado a un cuerpo mental que nos va a dar determinadas características y estructuras de pensamiento, más un cuerpo energético, que serían estas primeras 3 capas, como decíamos hace un ratito. Todo esto lo podemos plantear que aunque siga siendo físico, mental y energético, estas 3 capas siguen estando en el plano físico, siguen estando en lo que nosotros denominamos un plano físico y que está estructurado por algo que une, que encadena, que enlaza y que limita, que tiene que ver con el karma. A veces hay determinadas culturas que por ahí le dan otro nombre, pero lo que nosotros podemos identificar con este karma, que
que yo les decía antes que es como un cemento, como un pegamento que mantiene unidos a estas tres primeras capas que somos y que nos habitan. Esto es lo que hace que uno tenga una percepción, o sea, que uno venga con determinadas huellas o determinadas improntas de vidas anteriores, que nos van a dar algunas sensaciones, algunos pensamientos, algunas pautas de vida, algunas formas de manifestarnos o de manejarnos en este plano. Entonces, este material nos permite estar en el aquí y ahora. Ahora, hay otro plano que tiene que ver con algo mucho más espiritual y que pasa entre la cuarta, la quinta dimensión y hacia más arriba o más profundo o más abajo o desde el lugar que lo querramos ver, que sí son planos que, si bien están relacionados con este cuerpo físico, no son físicos. Entonces, hay como unas dimensiones que son transitorias, que según la ejercitación o según el nivel de evolución que uno tenga, a veces puede, aún estando en plano físico, en algunos momentos transitar otra dimensión, a pesar de que también está en el aquí y ahora. Estas dimensiones, la quinta sería no completamente física, pero puede haber un espacio y un tiempo de intersección o de pasaje entre la cuarta y la quinta, y la que le sigue sí sería, que es de la sexta en adelante, sí sería un plano absolutamente no físico, un 100% no físico. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya no está en el plano físico? ¿Cómo lo podemos entender? Porque es cuando uno queda despojado de la materia. Entonces, ¿qué sucede con eso que tenemos adentro, que sí nos habita mientras estamos en el plano físico, pero que cuando ya no estamos, seguimos siendo esa esencia, pero no hay una estructura kármica que nos contiene? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo lo podemos graficar? Que es un poquito lo que decían también tanto Ivette como Nancy, ¿no? Cuando uno pasa a ser ese todo, cuando uno pasa a formar parte de un cosmos o de un universo. Ese plano que no es físico, para nada, tiene que ver con la plenitud total, con el amor total. Es un amor absolutamente, yo diría, intenso y que no se compara a nada. Lo estoy manifestando como puedo con palabras en el aquí y ahora, como para que uno tome dimensión de lo que es. Uno se funde en ese amor. Uno es, o sea, es con el todo. Es con la fuente, es con la matriz absoluta del universo. Y si nosotros tuviéramos que graficarlo como para poder entender, uno pudiera pensar en una burbuja, ¿no? En una burbuja de jabón, cuando uno agarra un aro con agua, detergente, saca, sopla y se forma una burbuja. Esa burbuja dentro tiene aire. O sea, esa burbuja no está vacía, porque no tendría esa forma que tiene si adentro no hubiera algo. De hecho, si nosotros soplamos un poquito, esa burbuja va a ser chiquitita. Si soplamos más, esa burbuja va a ser más grande. Entonces, esa burbuja que nosotros vemos que tiene una estructura que, si bien es muy débil, contiene algo que hay adentro, y ese algo existe y es una esencia que le da forma a esa estructura física que es la burbuja. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que se pincha esa burbuja? O sea, yo puedo decir que esa burbuja, por ejemplo, hay una burbuja que se llama, no sé,
oro. Esta burbuja se llama oro, tiene una esencia que se llama oro y un cuerpo físico, material que se llama oro. Bien, mientras ese cuerpo está, eso se pincha, o sea, mientras ese cuerpo está, yo la puedo identificar. Ah, ya va la burbuja que se llama oro, tiene esta característica, tiene este color, el sol le está dando de tal manera, qué linda que es, esta es grande, aquella otra es más chiquitita, esta parece que hace rato que existe, esta otra acaba de nacer. Bueno, son burbujas que uno puede identificar desde la materialidad. Ahora, en cuanto esa burbuja se pincha, ¿qué pasa con el aire que hay adentro? ¿Qué pasa con esa esencia que hay adentro? ¿Puedo decir, ahí está oro? ¿Lo puedo decir? ¿O qué pasa? En ese mismo momento, esa esencia pasa a formar parte del todo. Ya no puedo decir que es oro. No, porque ese aire se mezcló con la totalidad del aire. Entonces, algo similar pasa cuando nosotros perdemos la estructura kármica que está formada por las 3 primeras capas, del físico, el mental y el energético. Mientras yo estoy contenido en esta estructura que es más densa y que me caracteriza para estar en este plano, me puedo identificar. Pero cuando dejo de estar atada, de estar contenida y de estar limitada por esa estructura kármica, paso a ser parte del todo. Vuelvo a la fuente, vuelvo a la esencia y me fundo en ese espacio que no es para nada físico y que es de amor y de plenitud absoluta. Y que lamentablemente muchas veces no tenemos conciencia de eso o no lo recordamos. Quizás hay gente o hay personas que por ahí tienen un poquito más de noción o de entendimiento de qué es lo que pasa después. Y otros no. Bueno, quizá tenga que ver con la etapa evolutiva en que cada uno está y cómo esa esencia se va volviendo cada vez más sutil, al igual que el cuerpo. ¿Cuántas reencarnaciones o cuántas encarnaciones quedan por delante para lograr un estado de plenitud tal y haber, digamos, deshecho esa estructura kármica, haber alivianado esa estructura kármica de tal manera que ya no quede karma y yo ya pueda indefinidamente formar parte de ese todo? No sé si con este ejemplo que les di de manera un poquito más gráfica se puede entender a lo que me refiero. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo? Bien. Entonces, normalmente cuando alguien muere nosotros decimos ya no existe, ya no está. Pero teniendo como ejemplo esto de la burbuja, no es que no existe o no está, no. Pasa a formar parte de otra cosa que tendrá un determinado tiempo, a veces más, a veces menos, hasta volver a encarnar si es que tiene que continuar con su etapa evolutiva o no. Entonces, el cuerpo físico se desmorona, ¿no? Se desintegra, pero la esencia que somos, esto que tiene que ver con nuestras capas más internas desde algún lugar y más livianas o más etéreas desde otro lugar, eso persiste. Pero siempre hay algo que cuando uno vuelve a tomar otro cuerpo físico para continuar su evolución, siempre hay algo que queda impregnado en la etapa, digamos, de ese quinto cuerpo o de ese quinto escalón entre el quinto y el sexto. Siempre hay algo que queda ahí, que no es un 100% no físico, que sigue trayendo
una huella de esto que tenemos que vivir, de esto que tenemos que volver a experimentar para seguir evolucionando. Entonces, la reencarnación se compone de varios procesos y cuando desencarnamos, en el momento de la muerte, cuando desencarnamos, en un primer momento estamos en un espacio que algunos llaman bardo, algunos llaman limbo, de acuerdo a las escuelas o a la idea que se tenga, ya sea del hinduismo o del budismo o de distintas escuelas espirituales, que es un espacio de transición. En este lugar uno toma conciencia, uno ve lo que vivió y uno sabe si cumplió lo que tenía que cumplir en esa etapa y si no cumplió, inmediatamente hace una planificación de qué es lo que le falta cumplir a nivel karmático en su próxima vida y planifica y programa su próxima existencia. Entonces, acá se combinan dos cosas. Algo que uno puede llamar libre albedrío y algo que uno puede llamar destino. Pero ¿qué pasa? En algún punto esto se une y aquello que nosotros llamamos libre albedrío al momento de determinar o de programar o planificar mi próxima encarnación, cuando estoy viviendo eso que era mi próxima encarnación, y no recuerdo ese pacto, no recuerdo esa planificación, no recuerdo eso que dije que yo iba a vivir hacia adelante para poder completar mi etapa evolutiva, a eso paso a llamarlo destino, ¿no? Entonces a veces uno dice, uy, qué mala suerte que tengo, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Qué habré hecho para merecer esto? La verdad es que todo lo que pasa, aunque uno no lo crea, es algo que uno planificó. En este proceso de evolución, cuando nosotros nos enfrentamos a emociones profundas, a angustias o a frustraciones, muchas veces tiene que ver con que no estamos pudiendo cumplir con esa planificación que yo hice y que ahora no recuerdo, y que es mi misión de vida en el aquí y ahora para completar mi periodo evolutivo. No sé si se puede entender más o menos a lo que me refiero. ¿Se entiende? Consultas, preguntas, comentarios. Sí, Nancy. Sí. Hay una película que se llama, bueno, en portugués sería No Solar, Nuestro Hogar sería en castellano, es de Chico Javier, es de Chico Javier, en donde él explica exactamente lo mismo que dijiste vos, qué pasa en el momento de desencarnar. Véanla porque, bueno, a mí me hizo muy bien. Esa película es hermosa, les va a dejar una sensación de tranquilidad en el alma, de saber que hay un plan, que no es nada. Y justamente me estaba acordando de eso cuando vos nombraste el momento del desencarnar, a dónde vamos cuando desencarnamos. Así que era eso nada más, recomendarles si quieren, si tienen ganas, pónganse a ver esa película, creo que está en YouTube, en Netflix no la vi. Sí, en YouTube, pero sí en YouTube está. Sí. Como No Solar, No So con doble S, Lar sería el nombre en portugués y Nuestro Hogar sería en castellano. Sí. Bueno, nada más eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo o tiene alguna pregunta para hacer? Sí, Tina.
Te escuchamos. Maestra, cuando uno reencarna, ¿puede reencarnar en hombre? Cuando uno ha muerto siendo mujer. Sí. ¿Sí? Sí. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, sí. Sí, ahora vamos a ver justamente un poquito también lo que decía Nancy en cuanto a los roles, ¿no? Cuando hablaba antes y comentaba esto acerca de los roles. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta o pregunta? Ok, seguimos entonces. Como les decía, ¿no? Esto que a veces uno dice y que después pasa a llamarlo destino, y uno a veces le echa la culpa a mala suerte, a mi mamá, a la educación que me dieron, al país donde nací, a lo que sea, uno tiene que entender que todo esto forma parte de la planificación y del programa que nosotros nos marcamos en el momento en que estábamos en este pasaje o en este espacio, digamos, de intersección entre haber desencarnado y volver a encarnar. Cuando nosotros vimos toda nuestra vida pasada y dijimos, ok, acá tengo que arreglar esto, acá tengo que arreglar esto otro, acá tengo que vincularme de otra manera con este ser. Entonces, ¿qué voy a hacer para solucionar esto y para evolucionar de la mejor manera? Bueno, en mi próxima vida voy a hacer esto y aquello. Entonces hago una planificación y cuando estoy ya habiendo olvidado todo eso que me propuse en ese momento de transición, aquí empiezo a culpar al afuera, ¿no? O a no entender por qué las cosas se repiten, o a no entender por qué esto me lo ponen una y otra vez en el camino. ¿Por qué? Bueno, justamente todos estos programas de los que uno es el propio creador, cargan una cantidad de energías que terminan convirtiéndose en huellas importantes, en marcas en nuestro camino, en cosas que se repiten, y que hace que uno se vuelva a comportar de la misma manera, y que no puede evolucionar, y que vuelva a tropezar con lo mismo, hasta que uno entienda o lo vea. O sea, la vez pasada creo que cuando hablábamos el tema del clan, de la sanación del clan, y nosotros mencionábamos que cuando en la familia, en este clan familiar hay algo que se repite, es cuando el árbol empieza a gritar, préstenme atención, acá hay algo que está pasando, acá hay algo que hay que sanar, hay algo que hay que cambiar. Ok, para nosotros es lo mismo, digamos. Hay una planificación que hicimos y si algo me lo están poniendo 2, 3, 4, 5, 6 veces por delante, es que tengo que aprender algo de eso. Hay algo que está puesto porque tengo que modificar, tengo que cumplir, tengo que sanar o forma parte de esa planificación que hice. ¿Cuándo nos angustiamos? ¿Cuándo nos frustramos? Cuando nuestra esencia, que es la que está conectada con mi yo superior y con esa matriz universal y multidimensional, cuando eso sabe lo que tengo que hacer, pero yo desde mi cuerpo físico, mental y energético no lo recuerdo, no lo reconozco, no me quiero hacer cargo. Entonces, cuando algo pasa muchas veces, es porque nos está marcando algún tema que tenemos que resolver y que viene cargado de vidas pasadas, o sea, que venimos arrastrando de vidas pasadas. Es importante entender que incluso nosotros venimos, como también mencionó Nancy antes, venimos como familias de almas, o sea, no venimos solos. No estamos en esta experiencia evolutiva solos, sino que venimos con un clan, con una familia de alma, que podríamos imaginarla como una flor de muchos pétalos, y que cada uno de esos pétalos es un pedacito del alma de ese clan espiritual. Entonces, vamos a reencontrarnos
con las mismas esencias y con los mismos seres muchas veces a lo largo de las distintas reencarnaciones, pero seguramente con diferentes roles. ¿Por qué con diferentes roles? Bueno, porque cuando alguien aparece, ese alguien está puesto para que yo pueda cumplir la misión que me puse en el camino. Ese alguien no tiene por qué producirme bienestar. A veces la persona con la que peor nos vinculamos es la que más nos viene a enseñar. A veces hay un acuerdo o un pacto, y aunque no lo recordemos, y aunque en esta vida digamos qué jodida fue mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi abuelo, no sé, con quien sea, o incluso a veces con un amigo o con una amiga, a veces la persona que está puesta para que más dolor nos cause es justamente la que más nos ayuda a evolucionar, porque es la que nos está mostrando qué es lo que tengo que modificar, cuál es, digamos, el escalón o la valla que tengo que saltar, qué es lo que tengo que transmutar o qué es aquello en lo que tengo que trabajar justamente para poder pasar al siguiente nivel. Si yo tengo a alguien absolutamente autoritario, que no me deja mover, que me asfixia, que me ahoga, que no me deja ser, evidentemente lo que yo tengo que aprender no es a ser sumisa. Lo que tengo que aprender es a ser libre. Entonces, justamente, eso que me están poniendo y que a mí me cuesta, es lo que tengo que aprender y lo que vine a hacer. Si a mí me enfrentan a muchos dolores, yo tengo que aprender a sufrir. Lo que tengo que aprender es a trascender esos dolores para encontrar otra manera de vivir y de liberarme y de ser feliz, de sanar, de olvidarme, de alejarme de la enfermedad, de alejarme de aquellas cosas que no me dejan ser. O sea, las cosas están puestas para trascenderlas, no para quedarme en ese lugar. O sea, no para persistir. O sea, lo que se resiste, persiste. Si yo hablo todo el día de que no tengo dinero, y todo el día lo menciono, y lo sigo mencionando, y le doy de comer, y alimento esa idea, y alimento esa sensación, lo más probable es que nunca lo tenga. Lo mismo sucede con las enfermedades, lo mismo sucede con las infidelidades, con los malos vínculos. Eso que está puesto, eso que se repite, eso que vuelve una y otra vez, eso es lo que me está mostrando qué es lo que tengo que trascender, hacia dónde tengo que ir, cuál es la barrera que tengo que cruzar, cuál es el muro que tengo que tirar. Y cuando eso se logra, cuando yo puedo verlo, o sea, primero, es como hablábamos incluso la semana pasada también con el tema de registros, ¿no? Cuando en registro yo me conecto con ese ser, con mi ser superior, cuando mis guías me envían un mensaje, que es el mensaje que yo necesito escuchar en ese momento, que es lo que más necesito escuchar, cuando yo logro verlo, reconocerlo, darle entidad, está ahí presente y está puesto por eso, en ese momento empiezo a sanar. En ese momento de toma de conciencia, de correrme de ese lugar y de saber hacia dónde tengo que ir, ahí empieza el comienzo de la sanación. También sucede con constelaciones. Cuando uno va a hacer una constelación familiar, constele o no, porque todos los que están en ese campo morfogenético son los que tienen que estar en ese momento porque hay algo que los involucra a todos. Entonces, lo mismo sucede en esos momentos. Cuando uno logra ver, logra enfrentarse
a eso que estaba escondido, a eso que era secreto, a eso que en la familia no se hablaba. Cuando eso aparece, se hace presente, toma entidad, lo reconozco, lo hago parte de mi experiencia de vida, lo perdono, le doy un lugar, le doy un espacio, ahí comienza el periodo de sanación. ¿Se entiende? ¿Se entiende también cómo se relaciona una cosa con otra? Preguntas, dudas, consultas, comentarios, la que quiera. ¿Nada por ahí? Ok. Seguimos entonces. También suele suceder a veces cuando hay algunas cuestiones que sí nos duelen mucho o nos frustran en demasía y uno no entiende el por qué, a veces tienen que ver con votos que uno haya hecho en alguna vida pasada. Ejemplos: votos de pobreza, votos de castidad, votos religiosos. Ejemplos, ¿no? Vidas consagradas a, y que ahora, ¿no? Por ejemplo, yo hice un voto de pobreza porque en una vida pasada fui una monja de clausura o un sacerdote, y entonces me despojé absolutamente de todo porque lo único que quería era vivir en un claustro, orando durante el día, desde las primeras horas del día hasta las últimas horas de la noche, y por X motivo, quizá ese voto no se pudo cumplir, porque sucedió algo que en mitad del camino le hizo desistir, no habiendo recordado quizá también algo que traía de una vida anterior, le hizo desistir del cumplimiento de ese voto. Ok. Esa persona en un determinado momento desencarna, pero lleva pendiente, le dicen, mira, cuando le muestran en este bardo o en este limbo o en este momento de transición, le muestran, mira, acá hiciste un voto de pobreza o un voto de castidad o lo que sea. No lo cumpliste porque acordate que acá te enamoraste y finalmente dejaste el convento y te casaste. Pero el voto lo habías hecho. Y los votos y las promesas se cumplen. Ok, lo paso para la próxima vida. Entonces, en esa próxima vida, yo no entiendo por qué, pero hay algo ahí marcado que a mí me está determinando que o no tengo pareja, o no tengo dinero, o no tengo nada que me emocione en la vida, nada más que vivir encerrada entre cuatro paredes. Entonces, desde lo consciente yo no lo puedo entender. Pero sí, mi esencia se conecta y empieza a reconocer qué es lo que pasa, o por determinado tipo de terapias, ya sea o regresión a vidas pasadas, o registros akáshicos, o terapia espiritual, logro acceder a esa información, logro verla, reconocerla, saber de dónde viene y que no me corresponde porque no, digamos, puedo liberarme de eso, porque tengo herramientas para hacerlo, como habíamos visto, como les dejé hace 2 o 3 semanas en ese botiquín de emergencia, esas cartas de duelo, esos ejercicios, esas oraciones, ¿no? Esas oraciones que tienen que ver con cancelar aquellos votos también que uno no tenía como reconocidos. O sea, cuando uno ve el problema o ve aquello que le está afectando en demasía, lo reconoce y puede acceder a las herramientas espirituales para modificarlo, para limpiarlo, para pedir una dispensación del karma en esto que a mí me está complicando demasiado,
Bueno, ahí es cuando uno puede empezar a sanar, a limpiar y a modificar esa energía, a modificar esa carga e ir hacia adelante. Lo mismo sucede cuando uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace promesas y cuando le hace promesas a otro también. Sobre todo a veces cuando sucede que en un lecho de muerte, un padre, una madre, un marido, un hermano o quien sea, le pide a otro que le prometa algo en particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, una madre que está enferma de una enfermedad terminal y le pide a su hija que por favor se haga cargo de su hermano menor y que no lo deje, que no lo abandone, que por favor ella ya no va a estar y que le pide por favor que nunca abandone a su hermano y que se haga cargo de él, que lo cuide, que lo proteja, que... Ok. Obviamente en un lecho de muerte, una hija para con su madre, lo mínimo que va a hacer es sí hacer esa promesa. Hace esa promesa y después no la puede cumplir. La promesa está, las promesas se cumplen, o sea, lo que uno promete, tanto votos como promesas, eso es algo que uno lleva a nivel karma. Es algo que uno decide hacer y de lo que no se puede liberar. Y si no lo puede cumplir en esta vida, lo va a tener que cumplir en las próximas. O va a tener que hacer algo para verlo, sanarlo, correrse y modificarlo. Entonces, nosotros, frente a nuestra existencia y a todo lo que nos rodea y a las personas que nos rodean, podemos vincularnos desde el karma o desde el dharma. Por eso, como les decía, hay gente que está puesta y que para nosotros es como una aguja, ¿no? Que nos clava, o como un animalito, como una abeja que nos clava el aguijón una y otra vez y persiste y es persistente en el dolor y en esta situación. Ok. Esa persona evidentemente está puesta para que nosotros podamos superar una situación con la que tenemos que trascender o transmutar para seguir nuestra etapa evolutiva. Eso por un lado. Pero después por el otro también están los vínculos que tienen que ver con el Dharma. Dharma es regalo, es un regalo de la vida, porque no solamente está lo pesado, lo denso y aquello que tenemos que sufrir para evolucionar, sino también están estos regalos de la vida con los cuales nosotros tenemos vínculos que son absolutamente sanos, con esencias de seres que ya no tenemos karma, que ya no tenemos cuentas pendientes y que están puestos a nuestro lado como regalos de la vida para ayudarnos o para hacernos más fácil la transición hacia nuestra próxima etapa. Entonces, con aquellos que nos vinculamos, que somos hiperamorosos, que nos hacen bien, que nos sentimos completos, satisfechos y con quien no tenemos nada a nivel negativo, bueno, considerémoslo un vínculo desde el Dharma, desde este regalo de la vida, desde este apoyo incondicional a ayudarnos a cumplir determinado objetivo. Y el que está puesto desde el dolor, también desde algún lugar reconozcamos que gracias a ese ser nosotros podemos evolucionar, podemos crecer, podemos trascender, podemos superar esa traba, ese escollo o esa piedra que está puesta en el camino para hacernos ver que tenemos que ir por determinado lugar y que tenemos que trascenderlo, que tenemos que poder pasarlo, incorporarlo como experiencia de vida para después seguir adelante. Entonces,
además de estos seres que nosotros podemos considerarlos como esta flor de este clan de familia de alma o de familia espiritual con las que venimos y con los que transitamos lo que nos toca o lo que nos atraviesa, también además hay como un comité espiritual que está formado por nuestros guías, nuestros maestros. Si nosotros nos permitimos esta apertura espiritual, también ellos están para guiarnos y para ayudarnos a cumplir esa planificación o ese programa que tenemos que trascender en X encarnación, o en X vida, o en X plano. Entonces, todo es un conjunto de situaciones y de procesos que en definitiva lo que nos va a llevar es a finalmente, y después de mucho transitar, llegar a ese estado de 100% no físico y de formar parte de esa matriz universal, de ese cosmos absoluto, de ese universo y de esa fuente superior que nos conforma y de la que todos somos parte. Dudas, preguntas, consultas, lo que quieran. Abrimos, sí, Tina. Maestra, los regalos que dice usted, ¿puede ser que sean seres familiares que tiene uno ¿Sí? como personas que la acompañan? Sí, obviamente, sí. Porque no hace mucho conocí yo a una persona que hace lo del Theta Healing y pues la conocí como amistad. Y en una ocasión que platicamos, ella me dijo que yo tenía 2 seres a mi lado, que eran pues como mis guías, y me mencionó 2 personas. Cuando ella me da la información de cómo son los seres, pues yo lo relaciono con mi papá y con mi suegra. Sí, sí, es muy probable, sí, por supuesto. Porque pues yo eso nunca me había tocado pues saber de eso hasta esa persona que me dijo eso. Y me quedé con eso siempre pensando si era o no, y después ya otra persona de igual me lo dijo, pero esa persona no la conocía. Gracias, maestra. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo, que tenga alguna duda, alguna consulta? Sí, Manuela. Bueno, yo ya antes de hablar estaba haciendo unas anotaciones porque además lo explicas estupendamente y nos estamos, yo creo que enterando muy bien de todo esto. Yo lo que quería preguntarte, y creo que lo tengo muy claro, pero bueno, que me lo confirmaras, en nosotros a la hora de fallecer y llegar al limbo, en esa parte del limbo, estamos acompañados por nuestros guías o por los seres espirituales que nos acompañan, o simplemente solos y decidimos nosotros nuestra siguiente vida, o nos organizamos ya directamente con gente, con seres espirituales que ya conocemos o que no conocemos. ¿Puede ser? Independiente, a ver, tiene mucho que ver, a ver, si la muerte es natural, si es una muerte natural, si no es un suicidio, o sea, cuando uno, acá el tema puntual es cuando uno decide sobre su propia vida. O sea, cuando uno decide quitarse la vida, no la pasa tan bien a nivel espiritual. Ahora, si digamos, si uno desencarna de una forma absolutamente natural, uno es asistido en todo momento. Uno es asistido. Hay un paso, también depende mucho del momento de la muerte, ¿no? A ver, lo estoy hablando desde
lo que uno estudia como, yo a ver, tengo, desde los registros sí pude acceder a vidas anteriores y ver cómo morí en otras situaciones, porque yo en lo personal tengo mucho conflicto con que me tapen la nariz, o sea, con tener algo, imagínense ahora con la mascarilla. O sea, yo necesito tener absolutamente despejado, necesito respirar. Entonces yo intuía que en algún momento o me habían enterrado viva o había muerto por asfixia o algo por el estilo, y sí, en algún momento pude ver una muerte de ese tipo en una vida anterior, en una cueva, en un desmoronamiento en una montaña, y obviamente haber muerto, o sea, estar viva y morir por asfixia por este tema en esa montaña. Y también pude ver en ese momento cómo tenía asistencia espiritual. O sea, es como si hubiera tenido una absoluta claridad de ese momento y cómo esa asistencia espiritual llegó, pero bastante rápido, ¿no? Como si hubiese sido ese periodo, uno no lo puede medir desde el tiempo humano, pero sí, cuando a veces puede costar un poquito más si alguien muere estando internado y con muchas dosis de medicación o de drogas, que desde este cuerpo mental lo tienen, digamos, como en otro plano, ¿no? Porque la mente, al estar afectada por una serie de químicos y no estar en un estado normal, vibratorio, a veces también hay como una confusión en ese pasaje y uno no sabe muy bien si está vivo, si está muerto o en qué situación está, ¿no? El espíritu es como que todavía mantiene una impronta del cuerpo físico. Lo mismo sucede con el dolor, lo mismo sucede en un accidente. Hay un periodo de tiempo en que aún el espíritu mantiene sensaciones de ese cuerpo físico, mental y energético. Pero la asistencia es inmediata. O sea, cuando esa ayuda espiritual es inmediata. Y en la película, Nancy, sí, habla nomás. No, quería responder un poquito también a lo que decía. El nombre es de la chica que habló recién, Manuela, que no la reconozco. Manuela. Bueno, hay muchos relatos en los que se cuenta que las personas que están a punto de morir ven. Y a mí me tocó estar presente en un momento con una tía que me decía, ¿quiénes son todas esas personas que están ahí? Y yo miraba y no había nadie. Obviamente, de haber leído, yo recordé que dije, bueno, está ya cerquita el momento de la partida, porque yo había leído que eso puede pasar hasta 10 días antes del fallecimiento, inclusive, ¿no? Entonces, bueno, recordé eso y precisamente le dije, ay, la verdad, tía, no sé, debe ser gente que viene a visitar a tal persona. Pero evidentemente hay quien nos asiste en ese momento, y uno que está ahí afuera por ahí no lo puede ver, pero ellos sí lo ven. Inclusive mi papá, él, nada que ver con religión, ni mucho menos, él un tiempito antes de morir me decía que las luces para dormir a la noche, él veía
dos círculos, dos luces a los pies de la cama y dos luces atrás, en su respaldar, ¿no? Y precisamente, no sé si te lo habré comentado vos, Miri, que, ¿no? O sea, estaba con nosotros, pero a la noche dormía en su casa. Y él estaba enfermo. Y yo había pedido, por favor, que lo asistan, que no lo dejen solo. Había pedido con el alma, que había pedido eso, que lo acompañen. Y cuando él vino y me contó eso, yo ahí pude darme cuenta de que realmente no estamos solos, y menos en ese momento. Y menos en ese momento. Y tengo entendido también que en el momento de nacimiento nos acompañan. Sí. Pero de eso no lo sé. Pero ahora, del momento de la muerte, sí lo sé porque me tocó estar acompañando a gente en ese momento en donde me decían claramente que había gente. Yo no veía a nadie, pero la gente para ellos estaba ahí. Nada más. Sí, Manuela, es así, o sea, hay una asistencia, como decía, hay un caso muy particular que es cuando uno se quita la vida, que eso es otra historia, pero en todos los casos digamos, de muerte natural, hay asistencia, ¿no? Más o menos el tiempo que cada uno necesite hasta darse cuenta. Y sí están los guías espirituales, este comité espiritual, como decíamos, cuando uno tiene que ver, ¿no? Cuando a uno le muestran lo que hizo en la vida, o lo que había planificado, aquello con lo que cumplió y con lo que no, para que uno después pueda planificar su propia etapa evolutiva hacia adelante. Bueno, entonces, yo hace tiempo que lo intuía, Miriam, yo hace tiempo que lo intuía, bastante tiempo, además de muy joven, pero bueno, siempre necesitas que alguien que está más evolucionado te lo confirme, ¿no? Porque yo siempre he estado investigando desde muy cría, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces es como algo que yo sé, pero que necesito confirmarlo, o sea, que no pensar que son cosas mías, ¿no? Ya te digo, desde muy joven, desde muy niña, siempre me ha llamado la atención todo esto. Siempre he buscado respuestas. Y bueno, cada vez voy encontrándolas más y más y más seguras, vamos. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Por favor. Gracias. Tina, sí. ¿En sueños puede uno ir a otros planos? Sí. ¿Sí? Sí. Porque a mí me pasó después de que murió mi suegra yo creo que iban a ser como unos 15 días y en un sueño yo la vi pues tal como era, pero lo que a mí me quedó muy impresionado fue los colores que viví. Sí. Eran unos colores, pero que jamás yo creo que los volveré a ver, o sea, en unas luces tan hermosas. Y después de allí, al día siguiente me levanté con vértigos y no entendía qué es lo que me había pasado y procesé como pues mucho tiempo para componerme de esos vértigos hasta que dije, bueno, lo viví, qué experimento tuve o por qué, porque fue algo que jamás yo creo voy a volver a ver, esas luces tan hermosas, con unos brillos que pues no puedo imaginármelos en vida como son, pero en el sueño sí los tuve. Sí, es así. Es esto que hablábamos antes, de que pasando las 3 primeras capas e iniciando esta 4ª capa, ya, si bien se relaciona con lo físico, también tiene mucho de no físico, esto se puede mover a otro plano, esto puede ir y venir. Y en los sueños es muy factible porque el espíritu se libera, ¿no? O sea, se libera sobre todo del ego, de la mente, de lo racional, de todo aquello que frena, limita y pone cepos como para que uno no pueda avanzar. Entonces, a veces en los sueños es cuando más uno puede tener este tipo de experiencias.
Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Marta, no te escuchamos. No sé si el microfonito, si tienes que activar el micrófono. ¿Me oye? Ahora sí. ¿Me oyes? Sí, ahí sí. Ahí sí, no toques nada. Ahí se escucha. A ver. Me bloquean, ¿no? Ahí te escuchamos, ¿eh? Aló. Y yo lo tengo desactivado, ¿no me escuchas? Ahora te escucho. No, definitivamente. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿sí me estás escuchando? Sí. Bueno, te quería comentar, desde niña siempre soñaba en una finca, siempre soñaba en una finca que nunca la reconocí en mi vida presente, pero siempre tenía el mismo sueño. Otra de las cosas era que me veía jugando, pero no me veía yo. O sea, yo miraba las, pero nunca me veía yo. Es como estarlos mirando a ustedes, pero no miraba, no veía mi cuerpo. Claro. Entonces, siempre me ha pasado lo que tú decías, me asfixio mucho. Mi esposo juega conmigo, me tapa la boca, la nariz y yo siento que me ahogo. Y cuando voy a Kenia, 2 veces me ahogué, mi papá me sacó, pero yo siempre he dicho que he muerto ahogada. Hace poco, ya después de haberme casado, volví a tener ese sueño con esa finca. Y yo iba con mi esposo y yo le decía, yo he estado aquí y nos bajamos y le dijimos al Señor en el sueño, ¿no? Sí. Mira, ¿será que me dejas entrar a esta casa? Es que yo siento que he vivido ahí. Y él me dijo, sí, y yo entré y reconocí todo y yo le dije, acá hay un aljibe y me dijo, sí, en la parte de atrás hay un aljibe. Y ahí fue donde yo entendí que yo había muerto ahí. Yo le dije a mi esposo, no, increíble. niña de 5 años falleció ahí. Entonces yo le decía, yo soy esa niña y me desperté súper asustada, pero me quedó la certeza de que yo en una vida pasada viví en esa finca. Que eso sea así. Sí. Gracias. El tema es que empieces, o sea, que esto que ahora se hizo consciente, lo puedas reconocer como una experiencia de vida, porque esto te va a ayudar ahora con este tema de tus ahogos y de sentir que te asfixias, o sea, porque ya no estás en ese lugar, ya no estás en esa casa, ya pudiste reconocer, o sea, evidentemente tu esencia... No las oigo, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. ¿Escuchas? Que evidentemente hubo ahí un trabajo muy fuerte como para que pudieras reconocer esto, como para poder sanarlo. El que ahora sea consciente en tu vida va a hacer que estas sensaciones sean más livianas, que esto sea diferente. Entonces es como recordar esta experiencia. Sí, te estoy escuchando, gracias. Como algo real, ¿no? Que es para tu propia sanación. Esto va a modificarlo para bien, va a modificar para bien
tú ahora, digamos, ¿no? Tu tránsito presente. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo, participar? Sí. Sí. Mira, vengo más o menos de 15 días para acá, no sé, pero me han pasado. Aló, Ahora sí. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Por momentos se corta, por momentos no te escuchamos. Ahora creo que sí. Bueno, mira, Ahora sí. de unos 15 días para acá, me he topado mucho con el tema. Me toca, o sea, de 15 días para acá me he topado mucho con el tema, inclusive cuando vi que ibas a dar ese tema, yo, oiga, pero otra vez, la verdad no había podido estar en las reuniones porque estaba estudiando y hoy es mi primer día que ya no tengo clases, entonces yo dije, no, me cayó de perlas. Claro. En esos días veía la televisión y había un programa que se llamaba Vidas Pasadas y es la historia de una mamá que su hijo cuando empezó a hablar, que tenía 2 añitos, ella le decía, ¿cómo se llama ese muñequito? Y él decía pan. Entonces decía pan, bueno, pongámosle pan. Después, ¿cómo se llama tal muñequito? Pan. Y ella le preguntó, bueno, pero tú, ¿por qué a todos los muñequitos le pones pan? ¿Quién es pan? Dijo, mamá, pan soy yo. Entonces le dijo, ¿cómo así si tú no eres pan? Dijo, yo era pan y yo morí. Yo fui al cielo y yo era una persona adulta y Dios me mandó aquí. Y cuando yo llegué aquí, yo te escogí como mamá. Y cuando yo llegué aquí, yo era un bebé. Entonces ella, ¿cómo así? Ella le comentó a la mamá, le comentó al esposo y asustados. Bueno, no le volvieron a decir nada al niño. Después estaban viendo la televisión y había un incendio y le decían, no, mamá, quiero morir, apaga eso, por favor. Pero mi amor, eso es mentira, eso es una película. No, apágalo. Entonces dijo, bueno, si no quieres ver eso, tranquilo. Entonces, pero ¿por qué no quieres verlo? No, yo no quiero morir, pero ¿por qué dices eso? Dijo, porque yo morí en un incendio cuando era pan. Entonces le dijo, ¿cómo? Dijo, sí, yo me tiré por la ventana porque había un incendio y yo morí así, yo no quiero volver a morir así. Entonces le decía a la mamá, no, mi amor, tranquilo. Entonces ya ella empezó a cuestionarlo y le decía que si él se acordaba dónde había sido el incendio. Él le dijo que sí, que vivía en Chicago, en un edificio, no sé qué. Entonces la mamá empezó a averiguar por internet y no descubrió ninguna pan. Entonces dijo, ¿será que se llama Pamela? Y se puso a averiguar otra vez y encontró a Pamela. Resulta que Pamela había muerto en un incendio en un hotel y ella, de ver las llamas encima, se tiró por la ventana y ella murió, fue que se tiró por la ventana. Entonces él empezó a contarle algo, colocó varias fotos, esas pegó la de pan. Resulta que antes de dormir ella le preguntó al niño que si
se acordaba cuando era pan de qué color era su piel y él le dijo que sí, que era morena. Y resulta que sí, ella era una mujer negra, de color negro, era morena. Entonces, ella llegó y recortó y se sentó con el esposo y se la mostraron. Y dijo, mi amor, quiero que veas estas fotos, que sea para ti. Entonces llegué, que la hayas visto en algún lado. Cuando dijo, esta soy yo, y perfectamente era la... Sí, se cortó un poquito ahora al final, pero de todas formas, sí, lo que comentaste suele suceder. Muchas veces los chicos tienen mucha más conciencia si uno los escucha, si uno presta atención a lo que hablan. Normalmente traen información de sus vidas pasadas. A veces jugando, ¿no? O cuando hablan con sus amigos imaginarios, realmente están hablando con seres que ellos ven, con los que están presentes en otro plano, pero obviamente ellos están mucho más despojados de las estructuras que uno va incorporando a medida que pasan los años. Entonces, ellos como una esponjita traen la información mucho más fresca de sus vidas pasadas. Yo tenía una compañera en uno de mis trabajos que la nena tenía 4 años y siempre le hacía mención a ella, ¿te acordás cuando yo era tu mamá? Y vivíamos no me acuerdo ahora qué país, pero como que decía, y vivíamos en Guatemala, porque creo que era Guatemala, ¿te acordás cuando yo era tu mamá? Y vivíamos en Guatemala, y yo te hacía tus trencitas con moños, y te ponía el vestido a lunares, así, miles de cosas, o sea, miles de veces. Ella le decía todo el tiempo, ¿y te acordás cuando esa vez que fuimos y que yo era tu mamá y que un día te dije que no saltaras a la cuerda? Bueno, cosas así durante un periodo de prácticamente un año. Que al principio ella la sorprendía, pero después, obviamente cuando hablamos sobre el tema, porque después de un tiempo ella se animó, me dice, bueno, ahora me animo a contarte algunas cosas porque creo que no me vas a tomar de loca, me acuerdo que decía, porque como que a ella le pasaban cosas, pero que tenía que tener mucho cuidado con quién las comentaba. Entonces, bueno, cuando logramos hablar de lo que pasaba con su hija, evidentemente le estaba dando muchísima información de su vida anterior y del vínculo que ellas tenían y de lo que venía a hacer, ¿no? Y de cómo ella venía a ayudarla en este plano para que ella superara determinadas cosas. Entonces, sí, esto de prestar atención sobre todo a las charlas y a los juegos de los niños nos pueden dar mucha información sobre ellos y sobre su vida anterior. Manuela, sí. Sí, bueno, ya que has comentado el tema este de los niños, yo es que tengo una nieta, ahora tiene 13 años, pero desde muy chiquitita ya me comentaba que hablaba, yo la veía de hablar, porque se ha criado casi con nosotros, ¿no? La hemos cuidado nosotros. Y yo la veía de hablar. Y bueno, siempre han dicho que si los niños tienen amigos invisibles y que si se lo inventan. Bien, pues de esto que ella chiquitita la preguntaba, pero tú, ¿y Daira qué ves, hija? Y me decía, abuela, si yo no estoy sola. Una vez le dije, ¿pero juegas sola o con quién juegas? Y me dijo, no, si abuela, si yo no estoy sola. Y yo tengo una amiga. Y me describió perfectamente cómo era. Me dije, bueno, puede ser un ángel. Y me dijo, no. Me ha dicho
que es que no les gusta que les llamen ángeles, que ellos no son ángeles. Me describió la niña, incluso me dijo que le había preguntado que por qué, que si estaba viva. O sea, yo le pregunté, pero te pregúntala si está viva, cómo está, qué le ha pasado, como tu amiga que es, y me decía, es que se ha muerto. O sea, me describía como una niña de antes, ¿no? Con los tirabuzones, un vestido con puntillas. Tengo una muñeca aquí que es muy parecida, me decía, así, abuela, sí. Y te estoy hablando de una niña muy pequeña, o sea, que podía tener 4 años, 5 años. Y luego empezó a decirme, bueno, cosas que veía a gente que nosotros no veíamos. De hecho, todavía con 13 años ya es como que lo quiere, le da vergüenza, ¿no? Para ella lo ve normal, pero no lo quiere hablar porque le da vergüenza, pero sí es verdad que hay veces que me ha dicho que una vez se asomó a la terraza, bueno, y me dijo, ¿qué estás viendo, Idaira? Y me dijo, abuela, dice, es que ese señor que va andando lleva detrás a una persona joven y quiere hablar con él, está intentando hablar con él, y como dice, pero claro, no le escucha. Digo, pero qué, yo vi solo a un señor andando, yo no vi nada más. Y me decía, no, abuela, si es que están ahí, lo que pasa que no lo veis, pero están ahí, y son como nosotros, son naturales como nosotros, van vestidos igual y todo. Sí. No sé si, creo que no era una fantasía de ella, porque ya te digo que era una niña, que es una niña desde muy chiquitita, como que la he visto con ese... ¿cómo te voy a decir yo? ¿Cómo explicaría? Sensibilidad, ¿no? A todo esto, ¿no? Y bueno, pues un día llegó mi madre, mi hija, mi nieta no conoce a su bisabuela, solo a la abuela, o sea, bisabuela sí, pero tatarabuela no. La madre de mi madre ni ha visto fotos, porque mi madre desde que falleció no tiene fotos en casa, no ha visto fotos, no conoce cómo es, ¿vale? Y un día llegó mi madre aquí a casa y le dijo, bueno, pues ya estoy aquí. Dice, sí, pero no has venido sola. Le dijo mi nieta, que podría tener en ese momento unos 7 años. No, pero no has venido sola. Y claro, yo me quedé parada y como ya más o menos ella y yo hablamos, es con quien más habla en este tema, porque sabe que yo, bueno, pues la puedo entender. Y me dijo, le dijo, no ha venido sola, abuela. Y ya le dije, Daira, ¿pero qué has visto? Dice, es que ha venido con una señora. Y mi madre se sentó en el sofá, dijo que esa señora se sentaba en el sofá al lado de mi madre, y lo más sorprendente de todo es que nos describió, porque claro, yo sí conocía a mi abuela, nos describió perfectamente su pelo, cómo iba vestida, como antes llevaban esas batas así un poco ya de pueblo, ¿no? Mi abuela se crió en el campo y nos describió perfectamente, pero lo más asombroso es que mi abuela cruzaba los dedos cuando se aburría o estaba sentada sin hacer nada, sobre todo ya de mayor, y hacía esto, que aquí en España se llaman puñetas, o se llamaban puñetas, no sé por qué. Y ella se sentó y dijo, además está sentada al lado de la abuela, pero es que está haciendo esto. Y ahí ya, mira, nos entró un escalofrío que dije, no me puedo creer. Y ya mi madre dice, mira, yo me marcho porque esta niña a mí me está poniendo nerviosa. Y le dijo que la iba a acompañar, que la estaba acompañando. Entonces, claro, ahí ya me quedé yo como diciendo, madre mía, que esto es cierto, ¿no? Que puede ser cierto, que la niña tenga sensibilidad y que de verdad vea, porque no vio ninguna foto, no conoce a esa persona, no la conoce, no, porque no ha visto fotos ni nada, o sea, nada. Y la describió perfectamente. Es importante, Manuela, que sigas manteniendo con ella digamos, el canal de apertura y de conversación abierto para que ella se sienta libre para poder contarte y para poder manifestar esto que le pasa. Porque ahora es chica todavía, tiene 13 años, pero lo importante es que ella no pierda esto y que pueda canalizarlo de la manera correcta a través de alguna terapia, a través de brindar ayuda de alguna manera, porque evidentemente esto lo trae, viene con ella y si está puesto es justamente para ayudar a otros, ¿no? Sobre todo esto,
cuando comentabas recién que ella veía a ese joven que quería hablar con la persona que estaba delante y evidentemente ese espíritu estaba desesperado por comunicar algo, y si la otra persona no escucha, ella puede ser un canal de mensaje. Sí, creo ella que no puede, está abierta todavía a eso porque es muy claro, pequeña. es muy chiquita, pero Con lo la única que importante habla sobre esto es conmigo, sobre todo porque ya ella y yo tenemos mucha conexión en ese sentido, desde muy pequeñita, pero como que los demás se lo toman un poco, su madre tampoco se lo da mucha importancia, entonces ella es como que está bloqueada en ese sentido, ¿no? Ya tiene una edad en que, claro, ya las niñas ya con 13, 14 años, ¿cómo va a hablar eso con nadie, no? Pero ella, no, por eso. yo la he visto que lo ha hecho, lo ha visto como algo natural, como algo que no vemos todo el mundo, pero que está ahí y ella sí lo ve y lo ve como algo claro, natural. que no le da miedo porque lo trae, No, lo tiene incorporado, entonces está bueno esto y está bueno que mantengas esta comunicación con ella abierta y presente para que ella se pueda manifestar con total libertad con vos y lo que le pasa, lo que siente, lo que ve o lo que sea, eso la va a ayudar. Hace poco me dijo, abuela, te tengo que contar algo. Digo, a ver, hija, dime. Me dijo, dice, es que estando en clase, estábamos con el profesor y estábamos en clase, dando clase, y de repente como que vio una persona, que para ella es como para ella es una persona, aunque los demás no lo vean, ella lo ve perfectamente. Sí. Que dice que era una profesora, o sea, que creía que podía ser una profesora por la manera y que pasaba por las filas de las mesas mirando lo que hacían los niños. Pero no era profesora, es decir, no la veía nadie nada más que ella, que simplemente entró, paseó por la clase con las manos caídas así, bueno, cogida de las manos caídas, y que simplemente era como si normal, paseando, viendo los trabajos de los niños, y que según entró, salió perfectamente. Dice, pero abuela, yo esto es que no lo puedo decir. Claro. Dice, pero es que lo vi claramente, y eso hace pues muy poco, el curso pasado, o sea que ella sigue viendo, cada vez comenta menos, pero bueno. Sí, es probable que quizá durante un tiempo esto desaparezca, porque como que uno se impone, ¿no? A ver, o a veces lo que va pasando, a ver, yo después de mucho tiempo pude reconocer un montón de cosas que a mí me pasaban cuando era chica, pero lo que pasaba era que mi mamá vivía diciéndome que yo era muy fantasiosa. O sea, no, porque sos muy fantasiosa. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la casa de mi abuela, o sea, la casa de Nancy, íbamos siempre por una calle donde había un árbol y yo siempre veía un hombre apoyado contra el árbol, pero de mal aspecto. Y yo le pedí a mi mamá, por favor, que no vayamos por esa calle, porque a mí ese hombre me asustaba. Y obviamente ella no veía nada y me decía, ay, siempre con esto, siempre con todo, ay, más fantasiosa no podés ser. Tanto decir, claro, yo nunca tuve nadie con quien poder volcar esto que me pasaba. Esto que estoy hablando yo tendría 4 o 5 años. Que le pedía, por favor, que fuera por otra calle, que a mí ese hombre me asustaba. Claro, ella no veía absolutamente nada, pero yo lo veía. Como eso, un montón de otras cosas, pero yo me acuerdo, esa imagen la tengo muy grabada incluso ahora. Pero que además tú pensarías que podía ser real, quizá, ¿no? Para mí era real. Para mí era un hombre apoyado en un árbol con determinadas características, pero me miraba de una forma que a mí me asustaba. Entonces yo no quería pasar por ahí. Entonces, en la medida en que uno, que es lo que a mí, por ejemplo, me pasó, ¿no? Uno va anulando porque no tiene en su entorno alguien con quien poder hablar sobre el tema o a quien poder comentarle esto y que no lo bloqueen más de lo que ya se va a bloquear. Entonces es probable que quizá durante un tiempo ella empiece a ver menos, casi como obligada, ¿no? Por ser diferente o por no poder comentarlo con nadie, pero en algún momento esto va a volver. O sea, si disminuye esto por unos años, en algún momento incluso cuando ella sea adulta o cuando tenga
otro nivel de conciencia ya parada en otro lugar, porque aún es chica, esto quizá vuelva, y vuelva con toda su intensidad, y es importante que todo esto vos lo guardes como para decirle, es natural, cuando eras chica pasaba esto, cuando tenías 4 años pasaba esto, cuando tenías 7 pasaba tal cosa, a los 13 me contaste tal cosa, entonces como mantener esto para que ella después pueda como reencontrarse o redescubrirse con este don o con este talento, con esta habilidad o sensibilidad especial que tiene, ¿no? Porque por algo lo tiene. Entonces, Sí, claro. Es importante que como que lo mantengas también ahí, ¿no? Presente para cuando ella lo necesite. Bueno, yo de vez en cuando le digo, ¿qué, Daira? Que vas viendo, sigues viendo cosas y, oye, abuela, sí. Y dice, pero bueno, eso es normal, eso es normal. Yo como que ella ya lo nota, no lo dice, pero ella lo ve normal. Claro, pero no lo dice porque no lo puede, él ya sabe que no todo el mundo lo va a entender. Entonces, sí. con la única que habla es conmigo sobre esos temas, claro que yo también hablo con ella sobre esos temas. Entonces, Sí, bueno, claro. pues tenemos esa conexión las dos. Y nos entendemos cuando le digo, ¿qué, Daira, estás bien? Sí, abuela, no tengo nada que contarte. O sí, abuela, pero sí, bueno, ahí está. Bueno, Manuela, gracias. Bueno, Gracias por compartir. nada más que eso. De nada, a vosotros. Bueno, chicas, les agradezco. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no, ya vamos cerrando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar alguna cosa? Ok. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado. Cualquier duda, consulta que surja a través de esto, ya saben, me escriben o hablamos, lo que quieran. Y bueno, vayan pensando qué otros temas quieren para las semanas próximas y vayan colocándolo en el grupo de Facebook, así vamos viendo y vamos armando. Gracias a todas, les mando un abrazo grande, espero que estén bien, que tengan una buena semana y bueno, nos encontramos. Chao, hasta otro día. Besitos, gracias. ¡Ay, qué linda! ¿Es tu nieta, Tina? Gracias. Bueno, besos a todas, que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Adiós, dile. Adiós. Ay, qué bonita.